queremos tomar esta parte de la Escritura para hablar bajo el título El final de la vida de Abraham. Hemos estado estudiando por muchos días. Cada viernes hemos estado estudiando y vamos consecutivamente en el libro de Génesis, y hoy nos corresponde el capítulo 25, y desde el capítulo 12 hasta este capítulo 25 se habla de Abraham. En el capítulo 25 ya aparece el final de la vida de este hombre de Dios. Ha sido una experiencia y un recorrido muy precioso a través de la historia, de la biografía de este hombre de Dios, aprendiendo tantos detalles tan preciosos, tantas cosas que nos llenan el corazón. Amén. Y una de las cosas que es importante en la vida de Abraham es mirar cuando dice aquí que él terminó su carrera a los 175 años. Guarde ese detalle en su corazón, que Abraham entregó el Espíritu, o sea, terminó su carrera a los 175 años de edad. Es importante que guarde ese detalle. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia la palabra, los detalles son importantes. A veces uno no es detallista para otras cosas, para fijarse en determinadas cosas en la vida material, pero ojalá seamos muy detallistas para mirar lo que Dios dice en su palabra, porque aquí los pequeños detalles hacen la gran diferencia en la vida de una persona. Una de las cosas que me llama la atención, porque recuerde que el capítulo 24, y que ya está terminando esa historia de Abraham, es cuando Abraham manda a buscar una esposa para su hijo. Y que de eso hablamos la vez pasada, como aquel siervo fue, oró al Señor, encontró la esposa adecuada, la que Dios quería, y la trae. Isaac se casó con ella. Entonces, hacía como 3 años que había muerto Sara. Sara era la esposa de Abraham. Y cuando este joven Isaac, que tenía 40 años, dice la Escritura, cuando él se casa, cuando este joven se casa, entonces se consoló acerca de la muerte de su madre, dice aquí. Y en el capítulo 25 dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, y ella tuvo unos hijos de Abraham. Me llama la atención poderosamente. Aquí había muchas cosas y detalles que parecen no ser relevantes, pero a mí me gusta fijarme en los detalles. Y yo me doy cuenta que Abraham no se volvió a casar hasta que su hijo se casó. Aunque a usted no le parezca relevante, de alguna manera esto me dice a mí: este hombre tenía una preocupación. ¿Cuál? Era que su hijo tuviera una estabilidad en su vida. Y cuando se trata del hogar, de padres, de madres, hay que tener en cuenta el valor de los hijos. A veces uno no sabe exactamente lo que tiene. Los hijos tienen un valor tremendo. Amén, hermanos. Los hijos tienen un valor tremendo. El valor de los hijos es incalculable, porque en los hijos está reflejado la vida de uno, la personalidad de uno. Y lo que quiero hacer énfasis es que este hombre estaba, sí, él había enviudado, probablemente como cualquier hombre que ha enviudado, pues dice: yo tengo el derecho a casarme y a volverme a consolar. Pero él dice que primero, dice aquí la Biblia, primero él esperó a que se casara su hijo y que se consolara su hijo antes de consolarse él. Y lo único que yo quiero decirles aquí es que nos deja esta gran enseñanza, que este hombre tenía un corazón muy, ¿cómo se diría?
muy inclinado a la familia. Y eso cuenta mucho en la vida de una persona, sobre todo si estas personas decimos que somos los hijos de Dios. No desprecie a su familia, no descuide a sus hijos. Hoy por tanta cosa que se vive, tanto afán, hermano, qué vida tan trajinada la nuestra, esta vida posmoderna. Y eso que en estos países supuestamente no vivimos tan afanados, pero qué vida tan afanada la que nos toca a nosotros. Levantarse temprano, orar al Señor. Los niños ya no alcanzan a cumplir 3 años, ya están en la escuela. A los 2 años ya se los llevan para la escuela. Yo digo, deberían nacer allá en la escuela. De alguna manera a mí me da pesar, porque yo digo, bueno, estos pobres chicos, pero luego los padres modernos dicen, no, usted no sabe, pastor, pesar le debería dar dejarlos en la casa, porque le hacen a uno unos apartamentos tan pequeños que los niños quedan ahí encerrados y cuando ellos llegan a la escuela y encuentran más niños se alegran. Entonces hay una cantidad de conceptos y de situaciones que se encuentran. En todo caso, lo que yo le quiero decir es, no descuide a sus hijos. Sea que los tuvo que llevar a la escuela muy temprano, aunque yo no me siento bien porque a mí no me llevaron a la escuela tan temprano y bueno, pero dicen algunos que usted vivía en una casa grande que tenía patio y los hijos míos viven en un apartamento que no hay ni donde colgar la ropa después de lavarla. Entonces, sea como sea, no descuide sus hijos. Tenga en cuenta que sus hijos siempre mirarán en usted un ejemplo. Sus hijos mirarán, aun si los hijos están viejos. Porque algunos creen que cuando ya los crió y que ya tienen 18 años y ya obtuvieron cédula, que no, yo ya estoy libre, mis hijos crecieron. No, sus hijos lo seguirán mirando a usted porque usted es un referente. Usted es padre y usted nunca dejará de ser padre hasta el día en que se muera. Estoy hablando al padre o a la madre, ¿no? Usted nunca dejará de ser padre hasta el día que se muera. Su ejemplo no es solamente mientras los hijos están pequeños o en la casa. Su ejemplo es hasta el día que usted se muera. Porque usted seguirá siendo padre hasta el día que se muera. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Algunos hermanos dicen, pastor, déjelo ahí. Bueno, vamos a dejarlo ahí pues. Entonces sigamos. Me llama la atención otra cosa. Cuando ya él se da cuenta que ya puede mirar esta bendición que su propio hijo, que ya tiene edad, en aquel tiempo pues vivían más, tenía 40 años y ya su hijo se puede casar, entonces él se casa otra vez. ¿Sabe qué me llama la atención? Que ahora en este momento Abraham tiene 140 años y se volvió a casar. Y la Biblia dice que vivió 175. ¿Por qué me llama la atención que Abraham tenía 140 años y se volvió a casar? Porque cuando tenía 100 años, la Biblia dice que él creyó a Dios y no consideró su cuerpo que estaba ya como muerto. Hace 40 años atrás, ya Abraham se sentía anciano y físicamente se sentía como muerto para tener un hogar. Hablando de su vida física. Pero dice en el capítulo, a ver si no me equivoco, el capítulo en el libro de Romanos, en el capítulo 4, dice, tampoco dudó, en el verso 20, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él le fue contada, sino también con respecto a nosotros. O sea, allí hace un énfasis en el capítulo 4
y sobre todo en el verso 20 explica y dice: cuando Dios le da esa promesa, que él tenía 99 años y que se sentía ya muerto, dice, él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, sino que él se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios que le había prometido era poderoso para hacer lo que él había dicho. Oiga, pero cuando dice que él se fortaleció en fe, fue una fe de verdad, porque esa fe no lo revivió o no lo volvió joven, lo rejuveneció solamente mientras tenía a su hijo Isaac. Usted se da cuenta aquí que este hombre, después de aquel momento, cuando él cree a Dios y su cuerpo es rejuvenecido, eso perduró en él. Tremendo. ¿Y por qué le quiero hacer ese énfasis? Porque algunos creemos que no, a veces la fe se predica para ciertas cosas. Hoy día, pues, como la gente está tan interesada en la plata, entonces mucha gente habla de la fe para tener plata. Tenga fe que Dios le va a bendecir, y hablan es de la plata, del dinero, de lo económico. Otros tienen la fe porque están en una angustia terrible, fe para que Dios los sane. Pero mire usted que la fe es para todas las cosas que necesitemos de parte de Dios de nuestra vida. Y que la misma fe que funciona para la salvación del alma, también esa misma fe funciona para la sanidad del cuerpo, y también esa misma fe funciona para que Dios nos provea lo necesario, y también esa misma fe funciona también para nuestra salud, incluso para mantenernos físicamente vigorosos. Pero depende si usted la quiere aplicar en esa área o no. Aquí yo encuentro a un hombre que creyó a Dios hace 40 años y dice que hace 40 años él sentía que su cuerpo estaba como muerto, pero le creyó a Dios, comenzó a darle la gloria al Señor, y después de 40 años el hombre que ya había enviudado se vuelve a casar, y dice la Biblia, y tuvo más hijos. O sea que esa fe fue real en él. Y eso yo quiero que, estamos hablando de la última parte del final de la vida de Abraham. Este hombre de verdad, cuando creía. Dijo alguien: igualito a nosotros, pastor. Digo, bueno, yo no sé, pero este hombre cuando creía. No importa en el área que sea, cuando usted aprende que Dios tiene algo para usted en esa área, usted lo cree, debe creerlo bien, que le dure esa fe para el resto de la vida. Amén, hermanos. No que creemos hoy, ay Dios mío, pero me falló la fe, dice alguien. No, su fe no le va a fallar. ¿Usted ha oído esa expresión? Ay, hermano, que me falló la fe. No hable de que le falló la fe. Si le creyó a Dios, créale a Dios para el resto de su vida. Gloria al Señor. Levante la mano los que entienden. ¿Cuántos pueden creer a Dios para el resto de su vida? Si usted cree a Dios por su salvación, crea para el resto de su vida. Crea que el Señor le va a ayudar, le va a guardar, le va a hacer un vencedor contra el pecado y contra la maldad el resto de sus días hasta que usted se muera. Y cuando se muera, se va a la presencia del Señor a seguir disfrutando de la vida eterna que hay en Cristo Jesús. ¿Está usted conmigo? Fe real. Algunos dicen: pastor, lo que pasa es que yo no sé si mis hijos irán a perseverar en Cristo, porque cuando yo estaba joven, pues bueno, el mundo no era tan malo, pero pastor, ahora que el mundo está tan malo, yo no sé si mis hijos van a poder perseverar. No, si usted va a creer, crea. El mundo nunca ha sido más malo ni menos malo, siempre ha sido malo. Sin Cristo el ser humano es malo. Usted no entendió, ¿cierto? Se lo dije en chino. Digo, el mundo nunca ha sido más malo ni menos malo, siempre ha sido malo. Porque el ser humano sin Cristo es malo. Pero con Cristo el Señor ayuda a que seamos vencedores, a que pasemos por encima de la maldad que hay en el corazón, porque de eso se trata.
Entonces me llama la atención, y esto es muy importante, porque estamos mirando el final de la vida de un hombre que ya está anciano y nos está dejando una gran enseñanza de parte de Dios. No es porque hay gente que dice que no, hermano, espérese, a usted se le pasa eso que tiene se le quita. Ahora usted, como está joven y recién convertido, y a usted le dio esa alegría, dice, pero eso se le quita, dicen algunos. A usted no se le puede quitar su fe en el Señor. No, que esa emoción que tiene se le quita. No, Señor, cada día debemos estar más emocionados de servir al Señor, más contentos de servir al Señor. Amén, hermano. No, que es que usted es así como radical, pero eso se le quita. O sea, que cuando se vaya volviendo viejo, se va a volver mundano, diga, no se me va a quitar esto. Cada día amo más al Señor y voy a terminar mi carrera amando a Dios, sirviéndole al Señor y siendo correcto con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Porque esta es la palabra de Dios. Aquí habla de los hijos que tuvo Abraham con esta otra esposa que se llamaba Cetura, que la Biblia la cataloga como una concubina. O sea, se hace diferencia entre la primera esposa, que era Sara, y esta esposa. Básicamente, estos hijos que tuvieron de ese matrimonio posterior, pues tuvieron el privilegio de ser hijos de Abraham, pero no eran hijos de la promesa. Igual que Ismael, que fue el primero antes de Isaac, no eran hijos de la promesa, y Abraham lo entendió y dice, le dio todo lo que tenía a Isaac, pero a sus hijos, los hijos de sus concubinas, le dio dones, o sea, regalos, o sea, le dio parte de la herencia, pero le digo, mire, esto es, y váyase lejos. Dice que los envió lejos de Isaac, su primogénito, mientras él vivía. Oiga, que me llama la atención lo que les vuelvo a decir. Este hombre tenía un sentido muy familiar. Él dejó claras las cosas mientras estaba vivo. Hoy día, como uno no puede hacer mucho eso, ¿no? Hoy día hay leyes y cosas. Después de que uno se va a la presencia del Señor, es que los hijos se quedan peleando por las llantas del carro. Pero en aquel tiempo, como se podía hacer, él procuró arreglar todas las cosas en su familia mientras él vivía, y a sus hijos dejarlos en paz. Por eso dice, no fue que a los hijos de sus concubinas los dejó sin nada, no, dice, les dio unas buenas, cuando dice les dio dones. Abraham no era ningún hombre tacaño, era un hombre generoso. Les dio dones, o sea, para que tuvieran como su base de organizar su vida. Se lo organizó, pero los envió lejos. Yo estoy seguro que les aclaró que ellos tendrían que aceptar que tenía un hermano que era el dueño de la promesa. Porque cuando se trata de las cosas espirituales, hermano, ahí no valen sentimientos. Digo, cuando se trata de las cosas espirituales, ahí no valen sentimientos. Hay que hacer las cosas no por un sentimiento, sino por lo que Dios dice. Amén. Por lo que Dios dice. Fíjese usted que estoy hablando sentimientos, y sentimientos no son solo sentimientos de amargura. Usted puede tener sentimientos de amargura y puede tener sentimientos de alegría. Y usted no puede hacer las cosas ni por amarguras ni por alegrías. Los sentimientos son muy variados. Usted tiene que hacer las cosas por lo que dice Dios en su palabra. Este hombre organizó las cosas porque él sabía lo que Dios había dicho acerca de la descendencia y de cómo sería él una gran nación. Y Dios le había dicho, este es el hijo de la promesa, el que Sara dará a luz. Y ya es cuando él cree y cuando Dios
lo rejuvenece y entonces él sabe, este es el hijo de la promesa. Nunca se le olvide las cosas que Dios ha dicho porque nosotros somos muy olvidadizos. Le voy a dar una historia que no tiene que ver con Abraham, pero la escritura dice en uno de los libros de los reyes que Dios envió a un profeta de Judá para que viniera a la tierra de Israel donde el rey que se había corrompido y le tenía que dar una razón al rey. Y cuando Dios le habló al profeta, dice que era de Judá, el profeta era un profeta joven, le dijo, vaya y me le dice esto, esto y esto. Y le dice que va a haber un juicio. Porque él se ha corrompido. Y cuando termine de darle la profecía, me hace el favor y no coma ahí, no duerma ahí y no se regrese por el mismo camino. Se lo voy a poner en una forma criolla y actual. Dios le dice en otras palabras, vea, usted vive en Girón, tiene que venir a Bucaramanga, este rey que vive en Bucaramanga se ha comportado mal, me le va a decir esto y esto y esto, y viene un juicio contra él. Por favor, no reciba ahí gaseosa, no entre a la cafetería, no coma empanada, nada. Y me hace el favor, subió por la subida de allá, que llaman la subida de Coca-Cola, y entró por la 27, se me devuelve por la 45. No vaya a volverse ahí por allá. Eso es para que me entienda. Baja por ahí. Y él dijo amén y fue, dio la palabra, Dios lo respaldó, la gente se dio cuenta que este hombre había sido enviado por Dios. Y después de haber hecho eso, el rey le dijo, dijo, no recibo nada. Yo, pero aunque sea entonces en la cafetería, ni una empanada. Yo, pues entonces, ¿qué es una invitación? No hay nada. Y me voy, hasta luego. Y comenzó a bajar por la 45, y estaba cansado. Ya después de semejante camino y todo, por ahí en el camino él se sentó a descansar. Y mientras tanto en la ciudad sucedió que los hijos de un hombre que había sido profeta y ya estaba viejo, el nombre que le damos es el profeta viejo. Era un profeta viejo y mañoso. Ojo con los profetas viejos y mañosos. Digo, ojo con los profetas viejos y mañosos. Este hacía rato que no profetizaba, pero mucho tiempo. Pero los hijos lo habían visto cuando el hombre de verdad tenía vida y cuando de verdad Dios hablaba por él. Y a ellos les impresionó ver a este profeta joven que vino de Judá. Y les impresionó ver no solamente la palabra que Dios, sino el respaldo de Dios, como el hombre que él se le quedó la mano seca y como el profeta oró y la mano se le arregló y dijeron, ese es un hombre de Dios. Y fueron y le contaron al papá que ya estaba, pues, se la pasaba por allá tal vez una mecedora debajo de una parra de uvas, ya pensando, uy, tan bonito que fue en el pasado, porque hay gente que vive así. Y le dijeron, papá, si supiera lo que ha pasado hoy. ¿Cómo así? ¿Qué ha pasado? Vino un hombre como en los mejores tiempos suyos. ¿Cómo? Sí, señor, un hombre como en los mejores tiempos suyos, como cuando usted de verdad oraba, como cuando usted de verdad ayunaba, como cuando usted de verdad que era que usted hablaba y era que es que uno sabía que era Dios. Nos acordamos, yo me acuerdo, nosotros estábamos pequeños cuando usted tenía esa vida. Y ese hombre cuando dio esa palabra y el rey se enojó y se le quedó la mano seca y ese profeta oró y se le arregló la mano. ¿Y cómo así? No, él se fue, él dijo que no podía comer aquí ni empanada, ni cafetería, nada. Y que no se iba a devolver por el mismo camino. ¿Y por cuál camino se fue? No, se fue por la 45 abajo. Dice que ensilló un asno y se fue a buscarlo y el profeta iba, pues lógico, no había comido, no había bebido,
no había descansado, pues en el camino estaba cansado, lo encontró allá debajo de un árbol y lo encontró y comenzó a hablar. Le dijo: ven conmigo y entra a mi casa y come pan y lava tus pies y bebe algo. ¿Estás cansado? Le dijo: no, no puedo, porque Jehová me dijo: ve, haz esto y esto y esto, no comas pan, no bebas agua, no te quedes ahí y no te devuelvas por el mismo camino. Así que por aquí voy, ya voy de regreso. Pero el profeta viejo era mañoso. Dijo: ah, sí, eso ya lo sé, pero es que un ángel me acabó de hablar. ¿Cómo? Sí, un ángel me habló. Y un ángel me dijo que se había dado cuenta que usted estaba cansado y con sed, que se devuelva y entre a mi casa y ahí coma y beba y de ahí sí se regresa. Y con esa sencilla razón de un ángel lo embolataron. Y el hombre le mostró el asno, dijo: mire, además hasta le traigo el asno para que se suba ahí, vaya cómodamente sentado. Y él dijo: ah, pues si un ángel le habló, sí, sí fue un ángel. Listo, se subió al asno y se fue. Y llegó a la casa, lavó sus pies, se sentaron, le hizo una comida bien buena. El profeta viejo y mañoso, lo que quería era darse el lujo. No fue ni a la casa del rey, en cambio a la casa mía sí vino. Porque siempre hay los que les gusta figurar por los sentimientos. Por eso yo le digo que era un tipo viejo y mañoso. Y cuando ya están sentados a la mesa comiendo, resulta que ahora sí, de verdad viene el Espíritu de Dios sobre el profeta viejo, sobre el mañoso. Ojo con el mañoso. Ojo con el profeta viejo y mañoso, porque ese pícaro primero no tiene unción mientras no le toca, pero el día que hay que arreglarlo a usted, ese día sí le cae la unción. Y le cayó la unción y levantó la voz y dijo: así dijo Jehová: yo te dije que no comieras pan y no bebieras agua y no entraras en esta ciudad y no hiciste caso. Por lo tanto, cuando te devuelvas por el camino, te va a encontrar un león y vas a quedar muerto. ¿Usted se imagina el bocadito? Vamos a suponer que era pancito de ese francés con mantequilla y un poquito de queso en la mitad. ¿Y usted sabe dónde se le quedó al profeta joven? Él está... Hasta ahí le llegó la cena. Terrible, hermano. Y el agua que iba a beber, el jugo que le habían preparado, ¿quién come más? ¿Qué razón se da? ¿Qué charla se continúa? Se acabó la fiesta, se acabó la charla. Y el hombre dijo: me voy. Y el otro hasta le arregló el asno. Dice, le ensilló el asno, porque el hombre había venido a pie, esto lo mandó en asno. O sea, le pagó el pasaje. Ojo con esas invitaciones. Ojo con esos sentimientos. El profeta viejo y mañoso hasta le pagó el pasaje, vea, le dio el asno. Súbase, vaya. Y lo despachó, y en el camino le salió un león y lo mató, pero al asno lo dejó vivo. Y dice la escritura que tampoco lo devoró, solamente lo mató. Y dice que los vecinos que iban pasando se sorprendían y se daban la vuelta, porque había una escena terrible. Había un hombre tirado en el medio, un león a un lado y un asno al otro lado. No lo devoró. El león se quedó montando guardia y no devoró al profeta que acababa de matar. No mató al asno.
Y el profeta viejo y mañoso oyó la razón. Le dijeron: uy, encontramos por ahí una cosa muy terrible. Nunca se había visto eso. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Hay un hombre tirado ahí. Un león lo mató, pero el león está al lado y no se lo quiere comer. Y al lado hay un asno vivo. Y él dijo: ese es el hombre de Dios que no hizo caso de la palabra. Y él mismo se fue. Dice que él mismo se fue y lo recogió. Él fue y lo recogió y lo trajo sobre el asno y lo enterró. Y como endecha, o sea, como lamentación, lo único que dijo fue: ay, hermano mío. Porque ellos acostumbraban a hacer unas endechas, que era como unos versos, una poesía, algo que le dedicaba el doliente a la persona que acababa de fallecer. Y siempre le decía algunas palabras. David endechó a Saúl. Y en la Biblia aparecen más de una endecha donde dicen: ay, te pasó esto y te pasó aquello. Decía, pero lo único que dice, cuando lo enterró, la única endecha fue: ay, hermano mío. Ojo con el viejo profeta mañoso, porque ese hasta le paga el pasaje y después no dice sino: ay. Todo lo que va a decir acerca de usted, no se lleve por los sentimientos. ¿Cuánto me está entendiendo el mensaje? Sus sentimientos y mis sentimientos no sirven en este camino. Lo digo otra vez: sus sentimientos y mis sentimientos no sirven en este camino. Hay que llevarse por la palabra de Dios. Y si le aparece un profeta viejo y mañoso diciendo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me acaba de hablar, dígale: cuánto lo siento, porque a mí no me ha dicho nada. Y siga usted el camino que Dios le ordenó. No se deje llevar de otros. Porque mire todo lo que hace el profeta viejo y mañoso. Primero lo engaña. Lo hace desobedecer a la palabra de Dios. Luego, ahí sí se deja usar por Dios para hacerle el reclamo y darle la sentencia de muerte. Luego le paga el pasaje, le da un asno para que se vaya al encuentro con la muerte. Y cuando ya está muerto, lo único que dice: ay, hermano mío. Si fuera sincero hubiera dicho: ay, hermano mío, yo te hice matar, yo te engañé, yo soy un pícaro, yo soy un tipo, mire, te dije mentiras, te engañé, te dije que un ángel me había hablado y ningún ángel me habló, hermano mío, nos veremos en la eternidad, ruego que Dios me perdone. No dijo nada. Ay, hermano mío, con eso arregló todo. No sé si usted me está entendiendo lo que le digo. No se deje engañar por sus sentimientos. No se deje engañar por lo que piensa su cabeza. Y no se deje engañar por ningún profeta viejo, mañoso, que ya está mandado recoger. Porque cuando ya termina el desastre sobre la vida del profeta joven, lo único que dice es: ay, hermano mío, ay. Uno esperaría que lo hubiera dicho más, ¿cierto? Porque él era el culpable de la muerte de su hermano. Él era el que había hecho todo ese desastre. Él fue el que lo engañó, él fue el que hizo todo eso. Pero, ay, con eso lo solucionó todo. Ay. Entonces, me da gracia, me da bendición saber que dice aquí: Abraham tenía 175 años. Exhaló el espíritu, murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Aquí yo veo en este hombre dos cosas importantes. Primero, convicción. Dice: murió en buena vejez. Está hablando de su relación con Dios y al mismo tiempo está hablando de sus muchos años.
¿Y cómo sé yo que este hombre tenía una buena vejez? Porque mire donde murió. Dice, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, que Abraham compró de los hijos de él. ¿Sabe qué era eso? Convicción. Hasta el día de su muerte. Y dijo, y es que hasta después que me muera, de aquí no me llevan. Ustedes, mi hijito, yo ya me voy a morir, ya saben dónde es el cementerio de nosotros, porque esta es la tierra de nosotros. Él nunca más volvió a mencionar la tierra de donde salió, Ur de los Caldeos. Él le dijo, aquí yo enterré a mi esposa y aquí me entierran a mí, porque Dios me dijo, esta es la tierra que yo te doy a ti y a tu descendencia para siempre. Me entierran aquí. Eso se llama convicción. Qué bueno, hermano, que uno se muera de viejo convencido, porque hay gente que tan rápido se le va la convicción. 10, 15 años, 20 años le parece que es mucho, ya se le fue la convicción. Pero qué bueno es que usted arrancó a los 75 años y a los 175, o sea, después de 100 años, usted todavía sigue creyendo que Dios le prometió algo y que ese algo que Dios le prometió es verdad, y usted sigue permaneciendo en el Señor. Yo estoy seguro que en la vida de Abraham hubo muchos sinsabores. En 100 años pasan muchas cosas, hermanos. Se lo digo otra vez, en 100 años pasan muchas cosas. Algunos cuando leemos estas historias pensamos que la historia de Abraham, 100 años, todo bien, todo bien. No, hermano, en 100 años pasan muchas cosas, unas buenas, unas bonitas y otras desagradables. Pero qué bueno que las personas no miran lo que pasa, no miran las circunstancias, sino que le creen al Señor. Porque eso es importante para usted y para mí. Yo le ruego al Señor, porque ya estoy canoso. Y cuando yo miro esta palabra en mis oraciones, yo le digo, Señor, ayúdame a terminar mi carrera en el camino donde es. Porque yo ya sé que cada vez uno se vuelve más maduro y después ya le dirán, ¿cómo es? Anciano. Le dirán anciano, un día le van a decir anciano. Usted no cree lo rápido que llega a eso. Es que yo me acuerdo, Padre Celestial, no hace mucho que nos casamos con mi esposa. ¿Sí? No hace mucho. Yo miro las fotos y me parecen mentiras. ¿Cómo? Ya estoy así canoso. Si no hace nada que nos casamos. Es que imagínense que no hemos alcanzado a construir el templo de la casa de Dios. Apenas estamos en el proceso. El tiempo pasa a una velocidad enorme, una velocidad muy tremenda, hermano. Pero yo le digo al Señor, Señor, ayúdame a terminar esto. Yo quiero terminar esta carrera aquí, en este camino. Yo no sé si usted le puede decir al Señor lo mismo en esta noche. Señor, yo quiero terminar mi carrera aquí contigo, de tu mano. Levante la mano el que dice, Señor, yo quiero terminar aquí mi carrera de tu mano. Si se me vuelve el cabello blanco, si se me cae ya el cabello, si me vuelvo calvo, si me vuelvo gordo, si me vuelvo barrigón, si estoy arrugado, si ya soy tembloroso, si ya me da miedo pasar la calle, de todas maneras quiero terminar mi camino aquí, mi carrera aquí, aleluya, en tu presencia, porque lo que tú me has dicho es verdad y la vida eterna es real y tú eres real, gloria al nombre de Dios. No importa cuántas cosas pasen en el camino. Y termino diciéndole esto, que este hombre, ya con esto termino, ahí ya terminamos la vida de Abraham. Aparte de que este hombre murió en esa convicción, también este hombre murió en esa estabilidad. Este hombre vivía ahí y cuando se murió,
Lo enterraron ahí. ¿Sabe que una de las cosas que más ha matado a mucha gente es la falta de estabilidad en la vida? Eso ha matado, y estoy hablando en una forma imaginaria, ¿verdad? Eso ha matado carreras. Hay gente que comenzó ingeniería, estudió un semestre, psicología estudió otro semestre, metalmecánica estudió un semestre, administración estudió un semestre. Pasaron por todas las carreras de la universidad. En ninguna se graduaron. ¿Usted ha oído esas historias? Igual hay personas que nunca tuvieron estabilidad, ni siquiera en el sitio donde viven. 6 meses vivieron en Estados Unidos, 6 meses vivieron en Francia, 5 meses vivieron en Alemania, 8 meses vivieron en Sudáfrica, 7 meses vivieron en Miami, 4 meses vivieron en la China, 3 meses vivieron. ¿Me está usted entendiendo? Igual le pasa a algunos creyentes. 3 meses asistieron en la iglesia tal, 4 meses asistieron a la iglesia tal, 5 meses asistieron a la iglesia tal. Terminan la vida y en ninguna parte pudieron crecer. Porque para crecer se necesita estabilidad. Usted no puede plantar un árbol hoy y sacarlo de aquí y llevar y plantarlo acá, y luego a los 5 meses, al año, sacarlo de aquí, llevarlo y plantarlo allá y esperar que ese árbol le vaya bien. Usted planta un árbol y lo planta ahí. Si usted quiere que ese árbol produzca, tiene que plantarlo ahí, abonarlo ahí, trabajarlo ahí, echarle eso de, ¿cómo le llaman eso? Pesticidas y todo lo que necesite ahí. Usted no puede andar llevando el árbol cuando está pequeñito. De pronto lo pone en un sitio que llaman vivero y nace. Cuando ya nace viene y lo planta, y después que lo plantó, usted ya sabe que usted no se puede andar llevando ese árbol. Si usted lo arranca de ahí y lo va para otra parte, lo más seguro es que se le muera. Y hoy día, como hay unas situaciones con esas cuestiones de los árboles y todo, los gobiernos y todo no quieren que los árboles sean, y algunos les hacen el trasplante. Traen unas grúas, unas máquinas, hacen unas cosas terribles y se lo llevan. Y yo he leído las historias, algunos aguantaron y otros se murieron, y les traen los mejores expertos para hacer el trasplante. Pero es que la idea es que el árbol debe estar ahí. Ya el árbol echó raíces, ya el árbol conoce el terreno, ya el árbol está adaptado. El árbol debe estar ahí. Así igual pasa en el ministerio. También conozco pastores, amigos, 5 años pastorearon allá, 3 años pastorearon allá, 2 años pastorearon allá. Ninguna parte se muere el pastor de viejo, arrugado, barrigón, calvo o flaco, como usted quiera, y un poquito como desanimado ahí. A mí en el ministerio nunca me fue bien. No es que nunca le iba a ir bien, es que nunca esperó a que le fuera bien. O sea, no dejó el tiempo que se necesita. Se necesita tiempo. La gente cree que no, pero se necesita tiempo. Aún para esto el ministerio necesita mucho tiempo, hermano. Mucho tiempo. Cuando yo le digo mucho tiempo, le digo mucho tiempo en desarrollar un proyecto de iglesia, a un pastor. Mírenos nomás, a mi esposa y a mí estamos funcionando en esta congregación local 19 años ya. Y estamos tratando de hacer una parte de la parte física del proyecto. Se necesita mucho tiempo. Pero si permanece ahí, cuando se muera, si el Señor permite que pasen unos años y se muera, algo quedó. Amén, hermano. Porque tuvo estabilidad. Y este hombre se murió ahí y lo enterraron ahí, porque Dios le dijo: esta es
la tierra que te doy. Y cuando él vio que logró comprar un pedazo, se quedó viviendo ahí. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Entonces, recuerde usted, ya tengo que terminar porque el tiempo corre muy rápido y ya faltan 5 minutos para las 9 y debo terminar, pero recuerde usted, la vida necesita convicción y necesita estabilidad. Y esas fueron las 2 últimas lecciones que aprendimos de Abraham. Para la próxima vez ya hablaremos de Isaac. Vamos a estar en pie.